Dios quiera. Muy bien, pues mirad, vamos a empezar con la oración del jubileo, ya que se trata de hablar de este año jubilar, pues si os parece comenzamos con esta oración que nos ha propuesto el Santo Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues evidentemente, aunque esta charla la había previsto con anterioridad, pues la actualidad manda. Así que convertimos este momento en un momento de comunión profunda y de oración y de agradecimiento al ministerio del Papa Francisco, que es pues la persona que nos ha regalado este tiempo de gracia que estamos viviendo en forma de año jubilar. Y también ante la mm, apabullante ola informativa que ha suscitado la noticia de su fallecimiento, pues creo que puede ser oportuno que nosotros demos la lectura creyente a este momento y no nos dejemos arrastrar por otro tipo de lecturas que tienen otro sesgo perfectamente legítimo, pero que no termina de entender pues el tiempo y la hora que está viviendo la Iglesia, ¿no? Este Kairos, este tiempo de gracia que es pues la muerte del Papa. Así que, aunque hablaré un poquito, tal y como se me había pedido, de lo que significa el jubileo de la esperanza, pues no voy a dejar pasar la oportunidad de hablar de la continuidad que ha supuesto el ministerio del Papa Francisco eh, en continuidad con el de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, precisamente en la clave fundamental de su ministerio, que ha sido la misericordia. Esto lo digo así, parece que es una afirmación gratuita, pero espero poder explicarlo y, pues convenceros de ello, porque creo que es justo, ¿no? Que no es una visión particular y personal del padre Enrique, sino que es pues la verdad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un jubileo? Es algo que yo creo que es huelga decirlo, pero por si acaso, pues es un año especial convocado en la Iglesia. En concreto, este jubileo pues se convoca cada 25 años, precisamente pues para recordar la centralidad de Cristo Salvador, ¿no? Entonces, en el año 2000, cuando cruzamos el umbral de la esperanza, decía San Juan Pablo II, con la carta Tercio Milenio Adveniente y después Nuevo Milenio Neunte, o sea, el año 2000 fue pues un gran acontecimiento. Y después, pues 25 años después, pues celebramos este jubileo, pues también para volver a mostrar la centralidad de Dios y de Cristo como Redentor, ¿no? Sabemos que los años jubilares, pues tienen su raíz, pues en la ley de Moisés, en el año jubilar que establecía Dios como un momento de libertad de su pueblo, de volver a la libertad de los hijos de Dios, ¿no? El nombre jubileo pues procede del hebreo Yobel, que era el cuerno de carnero con que se daba la señal del comienzo del año jubilar, y también pues a través del latín jubilaerus, a esta, que pues de ahí viene la palabra júbilo, ¿no? Alegría. Bueno, pues el Papa Francisco quiso aprovechar esta circunstancia pues para convocar un año jubilar sobre la esperanza.
Y para eso, el 9 de mayo del año pasado, publicó una bula de convocatoria que lleva como título La esperanza no defrauda, que es muy fácil de recordar esta cita, Romanos 5:5. Y nos habla, pues, en medio de este momento de tribulación que padece la humanidad, dice, frente a esta incertidumbre, surge la confianza frente al temor, la serenidad frente al desaliento y la certeza frente a la duda. Son tiempos revueltos, son tiempos difíciles y los hombres tienen pues una terrible amenaza de desesperanza, de desilusión. Podríamos decir que es el fin de las grandes ideologías y después de la modernidad y la posmodernidad, pues el hombre ha caído como en un vacío, ¿no? El nihilismo, nada. Y hoy vemos, por ejemplo, un signo muy elocuente de este vacío, de esta desesperanza, pues lo hemos vivido en nuestra propia sociedad, el aumento del suicidio entre adolescentes y jóvenes, y no especialmente llenos de problemas o adversidades, no, no, sino simplemente el vacío de la falta de sentido a la vida, ¿no? Bueno, pues el Papa Francisco dice, la Iglesia está en medio de este mundo para dar la esperanza y para devolver al hombre la confianza y para hacer que, por tanto, la historia avance, ¿no? Eh, el año jubilar tiene como un título, Peregrinos de Esperanza, y un logo. El logo es muy elocuente. Salen cuatro figuras que se abrazan unos a otros, pues como cuando bailamos la conga, ¿no? Unos agarrados a los delante, por decirlo así. Y cada uno de un color, simbolizando pues los cuatro puntos cardinales, y, y las cuatro figuritas juntas, pues forman como el casco de un barco, ¿no? Como una nave que está en medio de un, de un mar con oleaje, ¿no? Bueno, pues esa es claramente la nave de la iglesia, en medio de tormentas, en medio de dificultades. Y luego es muy curioso porque la figura que va por delante sería como el mascarón de proa, ¿no? Del barco. Tiene un estandarte que es la cruz, eh, que es como la vela que hace avanzar la nave, pero esa misma cruz en su base inferior es un ancla. Y bueno, pues para nosotros los cristianos sabemos que el ancla es la imagen de la esperanza, ¿no? Fijándonos en un texto de la carta a los hebreos, pues se nos habla de Cristo como la esperanza. Y la imagen del ancla, pues es muy, muy sencilla. Cuando uno está en las aguas, el ancla le asegura a la tierra firme, ¿no? Bueno, pues sabemos que este año jubilar eh, comenzó con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el, el día de Navidad, la Nochebuena. Y, y después, a continuación, al día siguiente, de hecho, el Papa abrió la puerta de la la cárcel de Revivia, el día 26 de diciembre, como Puerta Santa, ¿eh? Impresionante. Puerta Santa en una cárcel. Ahora voy a explicar por qué. Y también quería advertiros de lo profético que fue esto, teniendo en cuenta cómo ha sido su muerte y cómo han sido los últimos días de su vida. Así que el año jubilar comenzaba el 24 de diciembre en Roma, después se abrió la Puerta Santa de una cárcel y el plan posterior era abrir las puertas de las basílicas de San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y por último San Pablo Extramuros, en, pues el día 1 de enero, 5 de enero, y que estuvieran abiertas durante todo este año, el año 2025, hasta el día 28 de diciembre de este año. La última puerta en clausurarse será la de la propia Basílica de San Pedro el 6 de enero, el día de la Epifanía del Señor del año que viene. Bueno, y en las diócesis, pues en cada una de nuestras diócesis la Puerta Santa se abrió
el primer domingo después de la Navidad, que fue el domingo de la Sagrada Familia, y van a estar abiertas hasta ese 29 de diciembre de este año, ¿no? Bueno, ¿qué significa la puerta santa? Pues todos sabemos que significa Cristo. Cristo es la puerta, ¿no? Dice Jesús, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Pasar por la puerta santa significa confesar que Cristo Jesús es el Señor y que nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Él es el buen pastor. Ese es uno de los signos que nos ayudan a entender lo que significa el jubileo. Y para llegar a esas basílicas, para llegar a las catedrales de nuestras diócesis, pues el Papa nos invita al gesto de la peregrinación. Que la peregrinación es mucho más que un viaje, ¿verdad? Lo sabéis bien quien habéis hecho una peregrinación de estas difíciles y costosas a pie, con un montón de kilómetros, pues aquí en España la más clásica es el Camino de Santiago, claro que sí, pero seguro que habéis peregrinado a muchos lugares que son destino pues de peregrinación cristiana, ¿no? Pues a Jerusalén, a la misma ciudad de Roma, cuando se hace con este sentido también, pues como en este Año Santo, o algunos habréis ido a otros sitios, pues también conocidos, a la tumba de Padre Pío, quizá habéis peregrinado alguno, o habéis hecho la ruta de San Pablo por Grecia, por Turquía. Estas peregrinaciones lo que aportan a la vida ordinaria es una ocasión de conversión, es decir, es un camino de ida y de vuelta. Eh, Cuando hacía, por ejemplo, en la época medieval, el Camino de Santiago a veces era la empresa de toda una vida y muchos pues no volvían porque evidentemente era un viaje suficientemente lleno de riesgos y de dificultades como para, como para arriesgarte a no volver. Pero la peregrinación es una expresión exterior de una conversión interior, ¿no? Hoy precisamente, por ejemplo, vivimos el Evangelio de Maús. Bueno, pues es un camino de ida y vuelta. Eh, Caminando sucede el encuentro con Cristo y una vez que sucede el encuentro con Cristo, uno vuelve, en este caso volvieron a Jerusalén, corriendo, llenos de entusiasmos y con la buena noticia de que Jesucristo había resucitado, ¿no? Pues hay muchos caminos en la Sagrada Escritura que son caminos de salvación, ¿no? La peregrinación de Abraham, que sale de su tierra, el, la liberación del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, conducido por Moisés, pero el mismo camino de San Pablo hacia Damasco fue un camino de ida y de vuelta, ¿no? En este sentido, porque salió sin Cristo y volvió con él, ¿no? Bueno, pues la peregrinación es otra de las expresiones de y de las manifestaciones de este año jubilar. Recorrer un trayecto que tiene dificultades, pero que nos ayuda a vivir un viaje interior. Podríamos decir que la meta del viaje es el corazón de Jesús, ¿no? Y otra de las cosas evidentes que hay en el año jubilar, pues es vivir la misericordia, ¿no? La reconciliación con Dios, la reconciliación con los hermanos, la reconciliación con uno mismo. Es, pues, vivir de una manera especial la gracia del sacramento de la penitencia con las gracias extraordinarias que se conceden en el año jubilar, que es la indulgencia, ¿no? En este caso, la indulgencia plenaria. Repasando la bula de convocatoria de este año jubilar, pues entresaco algunas ideas muy básicas, ¿vale? Y no son muchas, pero pues para ahorraros la lectura del texto, pues el mensaje central, como hemos dicho, es la esperanza. El Papa Francisco destaca que la esperanza es fundamental en la vida cristiana y la esperanza, dice, con una fórmula muy feliz, se fundamenta en la fe y se nutre de la caridad. Em, La fe en Cristo, ¿no? Dirá San Pablo, nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí enumera toda suerte de circunstancias, incluso toda clase de criaturas. Pues dice, estoy seguro que ni las potestades, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esta es como la certeza de la fe que nos hace vivir con esperanza.
Y esa esperanza se manifiesta pues en la caridad, que es el signo de la presencia de Dios en la vida de los cristianos, ¿no? Otra cosa de la que habla el Papa es que la peregrinación es este gesto típico de quien busca el sentido de la vida. Y por eso el Papa invita a los fieles a recorrer los caminos de toda la vida o también los nuevos para vivir intensamente esta experiencia jubilar. Habla también de la paciencia. A mí, en ese punto de la lectura de la bula, me hacía resonar eh, pues la primera homilía que pronunció el Papa Benedicto XVI cuando subió a la cátedra de Pedro, en la que decía, citando al apóstol Pedro, que la paciencia de Dios es nuestra salvación, ¿no? Y él lo decía precisamente, pues en el mismo sentido en que el Papa Francisco habla de la esperanza. Dice, en un momento donde hay tantas tribulaciones, eh, tendríamos la tentación de mirar a Dios y preguntarle, ¿por qué no intervienes definitivamente? Y entonces dijo Benedicto XVI, la paciencia de Dios nos hace sufrir. ¿Qué os parece? ¿A qué es curioso? Dice, la paciencia de Dios nos hace sufrir. Pero ¿qué ocurre? Que a la vez la paciencia de Dios es nuestra esperanza. Es decir, eh, Dios hace que el trigo y la cizaña convivan juntos. La iglesia es esta red que arrastra toda clase de peces, buenos y malos. Solamente al final será el momento del juicio. Mientras tanto, esta paciencia de Dios es para hacer que todos los hombres entren en el descanso, para que la humanidad entera pueda reconciliarse. Es esa puerta que no termina de cerrarse con la esperanza de que todos pues entren en este arca de salvación, ¿no? Así que el Papa nos invita a vivir la virtud de la paciencia como una virtud estrechamente relacionada con la esperanza. En un mundo donde todo es prisa y todo es intolerancia, pues aprender a vivir con esta paciencia sostenida también con la fortaleza, ¿no? En la misma bula de convocatoria, el Papa identifica varios signos de esperanza y en esto, pues también nos podemos detener. Vamos a fijarnos sobre todo en cinco. El primero al que se refiere el Papa es la paz en el mundo y por eso urge a los líderes mundiales a trabajar por la paz y a encontrar soluciones concretas. Bueno, sabéis que el Papa el año pasado, hace 2 años, perdón, en el Día de la Inmaculada, fue un gesto preciosísimo. Cuando fue a rezar delante de la Virgen en la Piazza de España, ¿no? En la Plaza de España, en Roma, y se puso a llorar. Se puso a llorar porque tenía como toda la emoción del sufrimiento, pues, de los cristianos que padecían, pues, en la guerra de Ucrania, ¿no? El Papa ha sido muy sensible a todos los conflictos. Últimamente, pues estaba realmente obsesionado con el conflicto desatado en Tierra Santa. Y sabemos que prácticamente a diario llamaba a esa pequeña parroquia de Gaza y hablaba con el párroco, pues conmovido por el sufrimiento de tantos inocentes, ¿no? La paz en el mundo. Otro signo de esperanza que decía el Papa que teníamos que convertir en realidad, pues dice que el motivo de esperanza por antonomasia es la vida concebida, ¿no? Y por eso la apertura a la vida con una maternidad y una paternidad responsables respecto al proyecto de Dios que ha grabado en el corazón de los hombres, ¿no? Así que la defensa de la vida. En este sentido, qué bonito ahora que todo el mundo hace balance de las enseñanzas y el magisterio del Papa Francisco, la defensa absolutamente incondicional de la vida. O sea, el Papa Francisco, al que a algunos les encanta revestir de unos, no sé, de unas trazas como, no sé, de progresista o no sé muy bien lo que quieren o lo que pretenden. Desde luego, creo que ningún papa utiliza palabras tan tremendamente duras para definir el aborto, ¿no? El papa vive
esto pues como un auténtico drama y por tanto el apoyo a la vida como uno de los signos más evidentes y más elocuentes de recuperar la esperanza, ¿no? En cierta manera, cuando una vida es concebida, es un sí de Dios al hombre, es un signo de esperanza evidente, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas decían, estamos en estado de esperanza, ¿no? De dulce esperanza, de buena esperanza. Bueno, una manera un poco eufemística para decir que estaban embarazadas. La dignidad para los presos. Qué cosa tan bonita. Es verdad, sabemos que el año jubilar significaba, pues muchas veces, la condonación de las deudas, la recuperación de los bienes. Esto era en parte la indulgencia, ¿no? El año de gracia que anunciaba Isaías y que Jesús en la sinagoga de Nazaret, al darle el libro de Isaías, desenrollándolo, encontró ese texto: el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, el año de gracia del Señor, ¿no? Este año de gracia del Señor significaba recuperar no solamente la libertad, sino también los bienes necesarios. Por eso el Papa ha tenido una atención especial a los presos. Exhorta a los gobiernos a tomar iniciativas que devuelvan la esperanza a los presos y a promover condiciones dignas para ellos. Que al día siguiente de abrir el año jubilar, el Papa abriera una puerta santa en la cárcel, pues me parece impresionante. Pero si os dais cuenta de cómo han sido sus últimos días, pues es que esto es como una inclusión. O sea, el año santo comenzó el día de la Navidad, que es la Pascua Menor, y al día siguiente fue a una cárcel. Y nosotros hemos vivido como el Papa Francisco el Jueves Santo había una cárcel y el Domingo de Resurrección, en un último acto de caridad preciosa del pastor hacia su pueblo, ha salido a felicitar la Pascua, ¿no? A todo el pueblo y a dar la bendición Urbi et Orbi a todos los cristianos, ¿no? Bueno, pues esto es un signo precioso, ¿no? Decía el Papa Francisco, siempre que entro en una iglesia, en una cárcel, me pregunto, ¿por qué vosotros sí y yo no? Tremendo, ¿no? Claro, como hablando de la condición, pues, falible de toda persona y cómo, pues, no podemos juzgar prematuramente a los hermanos sin ponernos en la piel y poder, pues, hacer como Dios, que pues odiando al pecado, ama tiernamente al pecador, ¿no? Y por eso comprende todas sus acciones, dice el Salmo. El Señor ha modelado su corazón y comprende todas sus acciones. Así que Dios comprende lo que nosotros no somos capaces de comprender, ¿no? Esta sentencia que pronunció Jesús en la cruz, eh, pues que es impresionante. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Otro signo que subraya el Papa, pues la atención a los jóvenes. Dice que los jóvenes también son un signo de esperanza y por tanto, pues algo que hay que cuidar con todo cuidado, con todo cariño y en concreto, pues que nos volquemos en el jubileo de los jóvenes, ¿no? Bueno, yo digo contento, muy contento que los jóvenes de mi parroquia han respondido a la llamada. La verdad que estoy feliz porque si Dios quiere, en esa última semana de julio y esos 3 primeros días de agosto podremos estar en Roma con el Santo Padre, el que Dios nos quiera regalar para vivir este jubileo con los jóvenes. Y después, por último, los migrantes y los ancianos. Si hay un ancla en una familia, es el anciano, el sabio, el experto, el prudente, ¿no? Es un ancla que nos ata a toda una tradición, a todo un patrimonio de valores, de vida, de sentido, en un mundo que los filósofos denominan como líquido, donde los jóvenes viven como, pues eso, a merced de las olas, en un mundo que es como un océano eh, inmenso, aparece esta tabla de salvación, ¿no? Que es la fe cristiana. Bueno, pues el Papa nos invita, por tanto, a vivir como testigos del amor de Dios y anunciar la esperanza a todos los hombres. Una esperanza que he dicho muchas veces que no es optimismo. Antes hablabais
pues, del regalo que se me concedió cuando pude estar eh, pues durante los días de la pandemia como capellán, ¿no? Cuando yo llegaba en Madrid a ese hospital de campaña improvisado que fue IFEMA, que es un lugar de ferias, ¿no? Es un lugar donde hay pues todo tipo de ferias y de encuentros y exposiciones. Se convirtió en un gigante hospital de campaña y cuando llegabas ahí había una serie de como de lemas Sí, me acuerdo tuyo. en las paredes y demás, mensajes que se repetían constantemente. Todo va a ir bien, vamos a salir reforzados, eh, el mundo va a quedar mejor después de esto. Bueno, yo creo que eso era el ejemplo vivo de lo que es el optimismo. Y pues si somos sinceros, o sea, creo que efectivamente la humanidad no aprendió la lección, no hemos salido mejor de lo que entramos y todos esos mensajes que eran como muy alentadores son pues una expresión de lo que pretende el hombre sin Dios, ¿no? Que es un optimismo, yo diría, iluso. La ilusión y la esperanza no es lo mismo y esto lo voy a explicar así muy sencillito. La ilusión es pues una proyección del hombre. De hecho, llamamos ilusión óptica a un espejismo y un espejismo es de las cosas más crueles que uno puede tener en la vida, ¿no? Cuando estás muerto de sed en el desierto, aparece un espejismo porque tú ves un oasis y te lanzas de cabeza hacia el oasis eh, con con el deseo de saciar tu sed y no solamente no sacia tu sed, sino que al revés, te comes el polvo, ¿no? Y la poca fuerza que tenías, pues la malgastas en lanzarte hacia una ilusión óptica, ¿no? Entonces, la ilusión no tiene nada que ver con la esperanza. La ilusión es una proyección, es algo de mi fantasía. De hecho, la gente, así como con un poquito de mala idea, te dan palmaditas en la espalda mientras te dicen, sí, sí, de esperanza también se vive. A que os suena esto, ¿no? O eres un iluso, eres un poco tonto. Pues no tiene nada que ver con la esperanza. Así que esto es lo que yo quiero hoy como dejar que resuene muy fuerte en nuestro corazón. La esperanza no defrauda, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque la esperanza parte de una experiencia en el presente, real. Es algo que sucede ahora. Cristo ya es Rey, Cristo ya me ama, Cristo vive, Cristo ha vencido el pecado, Cristo ha vencido la muerte. Y eso ya es una realidad en el presente que puedo experimentar. ¿En qué sentido es esperanza? Pues porque todavía no se ha manifestado plenamente el significado de lo que esto es, ¿no? Lo que dice San Pablo, Cristo reina, pero todavía no ha llegado a su plenitud, ¿no? O el apóstol San Juan cuando dice, no es que nos llamemos hijos de Dios, es que lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Sabemos que cuando se manifieste seremos como Él, seremos semejantes a Él. O sea, nosotros vivimos, como dice Romanos 8, la creación entera gime con dolores de parto, esperando su plena libertad, ¿no? Cuando Dios le entregue todo a Cristo, o sea, cuando el último enemigo dice que es la muerte, se ha vencido y Cristo le entrega todo al Padre y entonces Dios será todo en todos, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros vivimos con esta esperanza sabiendo que el final de la historia es salvación. Como hemos dicho en la Noche Santa, al bendecir el cirio pascual, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Alfa y Omega, principio y fin, suyo el tiempo y la eternidad de la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que celebramos en el jubileo, que el mundo ya ha sido salvado, que estamos no amenazados de muerte, sino amenazados de vida, que el mundo está bajo el signo de la bendición y que por muy aparatoso y por muy ostentoso que pueda presentarse el poder del mal, ha sido ya derruido, ha sido ya destruido, ¿no? Por eso es una invitación a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y eso se expresa, pues, con la gracia del jubileo.
como os decía, antes de terminar, quería un poco enmarcar eh, pues en la continuidad del magisterio de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, lo que nos ha enseñado el Papa Francisco durante sus años de pontificado, ¿no? Mirad, no es el primer jubileo que ha convocado el Papa Francisco. En el año 2015 convocó eh, el Jubileo de la Misericordia, el Año de la Misericordia. Y eso lo hizo con plena conciencia. Si os acordáis, estuvimos un año entero en el que él envió a todas las iglesias locales los misioneros de la misericordia. Fue un año en el que invitaba a los sacerdotes a estar especialmente disponibles para la atención en el sacramento de la confesión y nos exhortaba y nos daba orientaciones para ser, pues como ese Padre compasivo y misericordioso de la parábola. Nos hablaba de que lo central en el Evangelio era la misericordia y era el anuncio fundamental para el hombre de hoy, de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, pues estamos hoy en miércoles de la octava de Pascua. Y la octava de Pascua, desde que San Juan Pablo II consagró a la humanidad a la Divina Misericordia, es también pues la novena de la Divina Misericordia. Y el domingo segundo de Pascua vamos a celebrar esta fiesta de la Divina Misericordia gracias pues a esta enseñanza y este legado que nos dejó el Papa Juan Pablo II, ¿no? Él cuenta cómo en su último libro, que pasó un poco desapercibido porque se publicó un mes escasamente antes de que muriese, en marzo de 2005. Él murió en abril de 2005, precisamente el sábado de la octava de Pascua, o sea, prácticamente igual que el Papa Francisco. Bueno, pues un mes antes se publicó un libro que era como el resultado de unas conversaciones con dos profesores universitarios polacos, creo que se llamaba Memoria e Identidad, donde decía que a pesar de haber vivido él en su propia historia, su familia, su pueblo, tanto sufrimiento en el siglo pasado, con los totalitarismos del nazismo y el comunismo, precisamente había sido la devoción a la Divina Misericordia que el pueblo había conocido gracias a las revelaciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska, como se había hecho fuerte este pueblo y había resistido, ¿no? Entonces, algunas veces le preguntaban a Juan Pablo II, ¿cómo usted que ha vivido tanto el sufrimiento en su propia carne puede ser el hombre de la esperanza, ¿no? ¿Os acordáis de Juan Pablo II en 1982, cómo se llamaba aquel viaje primero a España? Pues Peregrino de la Esperanza. O sea, Juan Pablo II, en cada viaje que vino a España, también estuvo marcado por este adjetivo o este sustantivo, ¿no? Testigo de esperanza, peregrino de esperanza. Y es que el Papa dice algo que me parece impresionante. Dice, Dios ha puesto un límite absoluto al mal y se llama misericordia. Bueno, pues ese regalo que nos dejó San Juan Pablo II, la revelación de la Divina Misericordia a través de lo que Santa Faustina reveló, la imagen del Cristo de la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la hora de la Divina Misericordia, la fiesta de la Divina Misericordia, todo esto es lo que hemos vivido con el Papa Francisco y de verdad que no es que estoy aquí diciendo una cosa absurda. La última carta que ha publicado el Papa Francisco se llama Dilexit Nos. Es la cuarta carta encíclica que ha escrito y dice en ella que es la clave de interpretación de las anteriores. Lo dice expresamente. Y en esa carta se refiere también a lo que el Señor reveló a Santa Faustina. Mira, lo voy a leer aquí. Quisiera recordar también las experiencias de Santa Faustina Kowalska, que repropone la devoción al corazón de Cristo con un fuerte acento en la vida gloriosa del resucitado y en la misericordia divina. De hecho, motivado por estas vivencias de la santa y bebiendo de la herencia espiritual del santo obispo Joseph Sebastian Pelchar,
San Juan Pablo II conectaba íntimamente su reflexión sobre la misericordia con la devoción al corazón de Cristo. Y dice en Dives en Misericordia, que fue su segunda carta eh, encíclica, ¿verdad? Encíclica no, su segunda carta apostólica del Papa Juan Pablo II, dice: la Iglesia parece profesar de manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. En efecto, precisamente el acercarnos a Cristo en el misterio de su corazón nos permite detenernos en este punto de la revelación del amor misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre. Bueno, pues me parece absolutamente profético el modo como el Papa Francisco se ha despedido de su pueblo, dejándonos esta carta encíclica sobre el corazón de Jesús, sobre el amor misericordioso de Dios, dejando a la Iglesia viviendo este año jubilar, invitando a la misericordia, a la reconciliación, a la confesión, a recibir la gracia de la indulgencia plenaria como un nuevo bautismo para nuestras vidas, un volver a la centralidad de Cristo, un volver nuestros ojos y nuestra mirada a Dios. Y cómo se ha apagado esta vela de esta manera tan misteriosa a la vez que extraordinaria, ¿no? Precisamente muriendo el día de Pascua, en algunos lugares todavía era domingo, en otros ya era lunes, pero nos da igual, porque el día de Pascua dura 8. Es un día que no cabe en 24 horas, que necesita 8 días para celebrarlo, ¿no? Dentro de esta novena de la Divina Misericordia, dentro de este día, este es el día que ha creado el Señor, dice el Salmo, ¿no? Y visitando a los presos el Jueves Santo y volviendo a aparecer, pues para despedirse del pueblo de Dios el domingo de resurrección y dándonos su bendición, ¿no? Y muriendo de esta manera, pues tan sorprendente, pero tan preciosa, ¿no? En continuidad con lo que nos habían enseñado los papas anteriores, ¿no? Después de San Juan Pablo II, Benedicto XVI, la primera carta que escribe es Deus Caritas Est, sobre el amor de Dios. Y en el número 12, que nunca me canso de leer, dice algo impresionante. Os lo voy a leer también. Dice: en Jesucristo Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no son solo palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. Y fijaros qué frase. No hago un redoble de tambores porque es un poco cursi, ¿vale? Pero entender que esta frase que voy a decir es tremenda. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo. Al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo, esto es amor en su forma más radical. Por eso, poner la mirada en el corazón traspasado de Cristo del que habla Juan ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta encíclica. Dios es amor. Bueno, pues esto es lo que nos ha enseñado en continuidad con San Juan Pablo II y Benedicto XVI, nuestro querido, añorado y ahora llorado Papa Francisco, que la misericordia es el motivo por el cual el hombre tiene esperanza. Hay esperanza para todo hombre. Como le gustaba decir, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. La esperanza está en este amor de Dios que no es sí y luego no, sino que es un amor pues fiel y misericordioso. Y termino con, con pues unas ideas entresacadas y muy sencillas de lo que dijo el Papa Francisco en la homilía de la Natividad del Señor al comenzar el año jubilar.
unas cosas muy sencillas que nos van a ayudar y con esto termino. La esperanza cristiana es ese algo más que nos impulsa a movernos. A nosotros, discípulos del Señor, se nos pide que hallemos en Él nuestra mayor esperanza, para luego llevarla sin tardanza como peregrinos de luz en las tinieblas del mundo. Hermanos, este es el jubileo, este es el tiempo de la esperanza. Este nos invita a redescubrir la alegría del encuentro con el Señor, nos llama a la renovación espiritual y nos compromete en la transformación del mundo para que éste llegue a ser realmente un tiempo jubilar. Todos nosotros tenemos el don y la tarea de llevar esperanza allí donde se ha perdido, allí donde la vida está herida, en las expectativas traicionadas, en los sueños rotos, en los fracasos que destrozan el corazón, en el cansancio de quien no puede más, en la soledad amarga de quien se siente derrotado, en el sufrimiento que devasta el alma, en los días largos y vacíos de los presos, en las habitaciones estrechas y frías de los pobres, en los lugares profanados por la guerra y la violencia. Llevar esperanza allí, sembrar esperanza allí. En esta noche la puerta santa del corazón de Dios se abre para ti. Jesús, Dios con nosotros, nace para ti, para mí, para nosotros. Y con Él nace la alegría, la vida cambia. Con Él la esperanza no defrauda.